En esta sección vamos a trabajar álgebra de matrices. En la clase anterior habíamos trabajado sistemas de ecuaciones que podíamos resolver con matrices, pero además de resolver sistemas de ecuaciones, las matrices también son muy útiles en la vida cotidiana para otro tipo de casos, además de sistemas de ecuaciones. Es por eso que hay necesidad de definir más operaciones que para las cuales se puede trabajar con matrices. Entonces, en esta sección vamos a definir o a aprender a resolver la suma, resta y multiplicación de matrices. Antes de trabajar esas operaciones, vamos a definir cuándo dos matrices son iguales. Entonces, hay dos cosas que se deben cumplir para que dos matrices se puedan considerar como matrices iguales. La primera, que es muy importante, es que el tamaño sea el mismo. Recuerden que aquí, cuando decimos que el tamaño es de m por n, estamos diciendo que tiene m filas y n columnas. Con M y M estoy diciendo que, bueno, aún no sabemos exactamente qué tamaño van a tener las matrices, pero si vamos a comparar una matriz con otra y queremos ver si son iguales, deben tener la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Además, sus elementos deben ser iguales en sus respectivas posiciones, ¿no? Es decir, que el elemento de la primera fila y primera columna de la primera matriz debe ser igual al primer elemento de la primera fila y primera columna de la segunda matriz. Por ejemplo, ¿no? Eso se debe cumplir para todas las posiciones que se ubiquen en esas dos matrices. Bueno, con esto vamos a trabajar estos dos ejemplos, este problema A y este problema B, y vamos a determinar si las matrices son iguales. Entonces, para este primer ejemplo A, tenemos estas dos matrices, donde la dimensión de la primera matriz es de 3 filas y 2 columnas, y de la segunda matriz es de 2 filas y 3 columnas. Como tienen diferente tamaño o dimensión, entonces esas dos matrices no son iguales. Entonces las dos matrices no son iguales porque tienen diferente dimensión. Ya este hecho es suficiente para determinar que no son iguales. Además, que por ejemplo veamos, este término es el que está ubicado en la segunda fila, primera columna, y es diferente al término que está en la segunda fila y primera columna de la otra matriz. Pero ya con el hecho de tener diferente tamaño, es suficiente para decir que no son iguales. Ahora vamos a ver este otro ejemplo. El tamaño o la dimensión para la primera matriz es de 2 filas y 2 columnas, y para la segunda matriz es de 2 filas y 2 columnas también. Entonces, hasta el momento tienen, perdón, el mismo tamaño, la misma dimensión, pero recuerden que además de eso debemos asegurar que los términos sean iguales en cada posición de las matrices. Es decir, que este término debe ser igual a este. Entonces vamos a ver si realmente esto pasa. 2 sí es igual a raíz de 4.
Acá recuerden que cuando uno toma raíz, uno cuando saca la raíz, uno toma más o menos, pero como aquí no aparece ese más o menos, se asume que se toma la parte positiva, ¿bien? ¿Qué más faltaría? Que el término que está aquí en la otra esquina sea igual al término también que está en la otra esquinita superior derecha, que también efectivamente se tiene la igualdad. Además, el término que está aquí superior izquierda es 0,5, perdón, inferior izquierda, y el término inferior izquierda de la otra matriz es un medio, que también es un 0,5. O sea, digamos que los términos son iguales, pero están expresados de otra forma, ¿vale? Entonces, 0,5 y un medio son iguales, es decir, que hasta el momento la matriz está cumpliendo la igualdad. ¿Qué nos hace falta? Pues el último término, que sería el que está aquí inferior derecha, -1, y es igual también al inferior derecha de la otra matriz, que es -1. ¿Cómo? Los términos de la matriz fueron iguales para cada posición, entonces nosotros podemos decir que las matrices, esas dos matrices que tenemos ahí, sí son iguales. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? ¿Por qué? Porque los elementos correspondientes, es decir, los que están en la misma posición entre cada matriz, son iguales. Por eso lo puse con colores, para ver cada quien con quién es correspondiente. ¿Listo? Bien, entonces ya definiendo como esa parte esencial de lo que es igualdad de matrices y para recordar dimensión de matrices, vamos ahora sí a definir las operaciones entre matrices. En este espacio vamos a definir solamente tres, que es la suma, resta y multiplicación escalar. Ya les voy a explicar esta multiplicación escalar qué es. Es algo muy sencillo realmente. Entonces, primero, la suma de dos matrices se define de esta forma y puede parecer un poco compleja la notación, pero básicamente sumar dos matrices se obtiene sumando las entradas correspondientes. Ya ustedes saben que las entradas correspondientes o los elementos correspondientes son los que están en la misma posición entre matriz y matriz. Bien, para esto es necesario que las dos matrices que se van a sumar tengan la misma dimensión. Entonces, acá se especifica eso. Sean A y B dos matrices con entradas de la misma dimensión. Entonces, para efectuar suma o resta de matrices deben tener la misma dimensión. Podríamos, no, aquí no. Ya vamos a poner un ejemplo. Con la resta ocurre lo mismo. Las dos matrices deben tener la misma dimensión y lo que se hace es restar el par de elementos correspondientes entre las dos matrices. Ya ustedes saben que es muy diferente tener A menos B o B menos A. Entonces, asimismo, irá siendo acomodada la resta. Por último, vamos a definir lo que es el producto escalar o la multiplicación escalar. Creo que aquí me quedó mal escrito, escalar.
que no es más que multiplicar la matriz por un número. Entonces, cuando uno habla de un escalar, básicamente es un número. ¿Listo? Entonces, aquí que tenemos un escalar por una matriz. Este C de aquí es un escalar o un número. ¿Y cómo se calcula esto? Pues simplemente tomando ese número y multiplicándolo por todos los elementos de la matriz A. Aquí denotamos A y J y B y J como cada elemento de la matriz A o de la matriz B. Entonces ya vamos a ver esto con un ejemplo. Tenemos las siguientes matrices, A, B, C y D, y vamos a calcular todas estas operaciones de acá. Entonces vamos a calcular una por una. La primera que debemos calcular sería 4 por A. Así que 4 por A viene a ser igual a 4 por la matriz A. Entonces voy a tomar la matriz A y la voy a llevar acá para abajo. Recordemos que esto ya sería un producto de una matriz por un escalar, que tenemos aquí la matriz A por un número. ¿Esto cómo se resuelve? Pues multiplicando cada término de esa matriz por 4. O sea que aquí, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener 4 por negativo 2, que es negativo 8, 4 por negativo 5, que es negativo 20, 4 por 0, 0, y 4 por 7, 28. Esta sería la matriz que resulte de hacer este procedimiento de la matriz por el escalar 4. Aquí ya terminamos la operación indicada. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dicen que resolvamos A más B. Entonces, A más B, vamos a traer quién es A y quién es B. Recuerden que para resolver una suma o una resta, las dos matrices deben tener la misma dimensión. Entonces tenemos A más, vamos por B, y B. Entonces lo primero que podemos ver es que sí tienen la misma dimensión de 2 por 2, o sea que sí podemos efectuar la suma. Entonces la suma que va a hacer, la suma será otra matriz donde en cada casilla va a ir la suma de los dos términos correspondientes. Entonces, negativo 2 más negativo 1 nos da un total de negativo 3. Siguientes términos correspondientes, negativo 5 más 3 nos da negativo 2. Ahora, 0 menos 2 nos da negativo 2. Y por último, 7 más 6 nos da un total de 13. Este es el resultado de sumar A más B. Realmente la operación de suma es bastante sencillo, basta con verificar que las dos matrices que estemos sumando tengan la misma dimensión. Ahora vamos a resolver la siguiente resta, D menos C, donde de la misma forma vamos a traer quién es D y quién es C. Entonces D menos
C. Entonces, de nuevo, aquí la resta sí se puede efectuar porque esas dos matrices tienen la misma dimensión, que en este caso es de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Así que sí se puede hacer la resta. Entonces lo que vamos a hacer es tomar los elementos de D y restarle los elementos de C. La primera casilla de la nueva matriz sería 2 menos 3, que sería negativo 1. La segunda sería negativo 5 medios menos 1 medio, que sería negativo 6 medios, es decir, negativo 3. ¿Cuál sería el siguiente resultado, chicos? ¿Quién me dice? Negativo 5. Negativo 5, ¿verdad? Muy bien, José, muy bien, Jen. Listo. Ahora, ¿cuál sería el siguiente término? Negativo 1. Negativo 1. El siguiente, 3. 3. Bueno, por ahí dicen 3 o dicen 1. Recuerden que es 2 menos menos 1. O sea que a la final va a quedar 2 más 1. Mucho cuidado con este negativo de acá. O sea, 3. Y el último, Negativo 6. negativo 6. Perfecto. Listo. Esa sería la solución a D menos C. Ahí no hay que hacer nada más, chicos. Solamente quedaría hasta ahí. Vamos a resolver las últimas dos operaciones que tenemos aquí. Y tenemos B más C. Entonces vamos a ir por la matriz B. B más C. Bueno, ¿cuánto daría el primer elemento de esa suma? ¿Quién me dice por 2 puntos de bono? 2. 2. ¿Quién dijo 2? Yo. Ah, 2. ¿Todos están de acuerdo? A ver, pensemos, ¿se acuerdan las condiciones que yo les di para que se pudiera resolver una suma? Que tienen que tener la misma columna y filas. Ajá, ¿y será que aquí sí pasa? ¿Tiene la misma cantidad de filas y columnas? No. No, ¿verdad? Es decir, que esa suma no está definida. Esta matriz es de tamaño 2 por 2 y la otra es de tamaño 2 por 3. Entonces aquí podemos decir que la suma no está definida. Entre paréntesis le voy a poner diferente dimensión. ¿Vamos bien? Bueno, la última sería 3C más 2D. Bueno, esta expresión ya está un poquito más compleja porque involucra suma y multiplicación por escalar al mismo tiempo. Entonces sería 3 por C. ¿Dónde está C? Por aquí está C. Entonces podemos escribir así este sistema: 3 por C
más 2 y al ladito escribimos también la matriz D. Listo, vamos a resolver esto de acá. Entonces, lo primero que nos piden es multiplicar 3 por la matriz C y multiplicar 2 por la matriz D. Después de que ya hayamos hecho eso, podemos realizar la suma. Entonces, vamos a hacer eso. 3 por C va a ser cada elemento multiplicado por 3 para un total de 9, 3 medios, 15. ¿Cómo quedaría la línea de abajo, chicos? 3, 3 negativo y 9. Y 9, perfecto. ¿Y cómo quedaría ahora la primera línea de la segunda matriz? Cuatro, ¿Sí? negativo 5, 0. Muy bien. Y lo de abajo quedaría 0, 4 y negativo 6. Ya una vez resuelto ese producto por escalar para cada matriz, ahora sí podemos realizar esta suma. Miren que tiene la misma dimensión. Entonces, para la primera parte sería 9 más 4, 13. Ahora, 3 medios menos 5 medios, ¿eso cuánto da? Eh, Menos 7 medios. Verifiquen si les da lo mismo. Bien. Ahora, 15 más 0 sería 15. 3 más 0, 3. Negativo 3 más 4, 1. Y 9 menos 6, 3. Ese sería el resultado para toda esta operación. Entonces, no necesariamente siempre nos piden directamente una suma o un producto escalar, sino que a veces nos piden expresiones un poquito más grandes. ¿Listo? Ahora vamos a trabajar este problema o este ejemplo donde vamos a tener que resolver todo toda esa operación. Miren que aquí ya no tenemos solamente dos matrices, sino que tenemos tres y vamos a tener que ser muy cuidadosos con esos signos que estamos manejando, pero pues simplemente es tener cuidado con con los términos con los que estemos trabajando. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, vamos a sumar este elemento con este y a ese resultado le restamos el elemento de la tercera matriz. Entonces, para primer término vamos a tener, o sea, si ustedes quieren, lo que pueden hacer es resolver primero esto y luego restarle esto como en forma de, como asociarlo. O si ustedes quieren, lo pueden trabajar en una calculadora también. Entonces, si tienen una calculadora a la mano, pueden poner 6 más 0 menos negativo 11. Miren que 6 más 0 nos da 6 y menos negativo 11 sería más 11, es decir, 17 positivo. Ahí lo único es tener cuidado con este negativo, que obviamente le va a cambiar el signo a todo esto. Bueno, ahora tenemos 8 más 5 sería 13, menos 7 sería 6. Siendo así, ¿cómo quedaría el siguiente término? Este de acá, ¿quién me dice cuánto daría en esta casilla? Negativo 6. Negativo 6, vamos a ver. Negativo 1 menos 3, negativo 4, menos 2,
negativo 6, muy bien. ¿Y el siguiente? José dice 0, ¿será que sí? A ver, 0 más menos 1, menos 1, menos 1, sería 0. Recuerden que si de pronto no se quieren enredar con esos signos trabajándolo mentalmente, pues lo pueden hacer en una calculadora, no hay problema. Bueno, este es su sencillo. A partir de todas esas operaciones se derivan unas propiedades para la suma, resta o, bueno, en este caso solamente para la suma y producto escalar. Entonces, eso es para suma y multiplicación escalar. Entonces, entre las propiedades, la primera que encontramos es que A más B es igual a B menos A. Realmente esto no pasa con la resta, ¿verdad? No es lo mismo tener A menos B que B menos A. Entonces, hay mucho cuidado que esta propiedad solamente es para la suma. Por eso lo puse acá resaltado para que tengamos en cuenta eso. Otra cosa es que, bueno, esa propiedad de que A más B es igual a B más A se llama la propiedad conmutativa de la suma de matrices o conmutatividad de la suma. No sé si de pronto ya lo han llegado a trabajar en Preca 1, pero pues lo importante es que sepan utilizar esa propiedad, ¿no? No tanto que se le aprendan el nombre, sino que lo sepan usar. Ahora, la siguiente propiedad que tenemos es, miren lo que tenemos acá, una suma de 3 matrices y lo que nos dice esta propiedad es que es igual resolver primero, o sea, cuando ustedes tengan un paréntesis así, básicamente es lo que se debe resolver primero. Entonces, es igual resolver primero esta suma y luego sumarla con C que resolver esta suma y luego sumarla con A. Miren que tenemos A más B más C. Entonces, no importa el orden en el que resolvamos esas sumas, el resultado va a ser el mismo. Eso siempre y cuando tengamos solo sumas. ¿Vamos bien? Con la resta hay que tener cuidado, así que no vamos a mezclar esas dos cosas aquí. Esa propiedad se llama la propiedad asociativa, porque precisamente cuando nosotros juntamos esta operación en un paréntesis, lo que estamos haciendo es asociar. ¿Listo? La tercera propiedad nos dice que si tenemos una matriz, la multiplicamos por un escalar y ese resultado lo multiplicamos por otro escalar, es equivalente a multiplicar directamente esos dos escalares y por último, el escalar que resulte, porque aquí va a resultar otro escalar, otro número, que va a ser el producto de C y D, se pueda multiplicar con la matriz A. O sea, es equivalente resolver eso en este orden o resolverlo en este orden. Mire que todo tiene que ver como en el orden en el que se hagan las cosas. Por último, acá también vamos a tener distribución o la propiedad distributiva, ya sea para dos escalares. Aquí yo puse los escalares en verde porque también hay una matriz C. Hay una matriz C y hay un escalar C. Entonces, por eso los escalares los puse en verde. ¿Qué tenemos aquí? Un escalar más otro escalar por la matriz A. Eso es equivalente a distribuir esta matriz. Si la distribuimos, ¿qué vamos a tener? C por A más D por A. Y también vamos a tener esta otra propiedad que si tenemos un escalar por una suma de matrices es igual a distribuir este escalar.
Entonces vamos a tener C por A más C por B. Esto pues ya se va a ir trabajando a medida que vengamos resolviendo ejemplos. Entonces, como tal, no se tienen que aprender estas propiedades, sino lo importante es que lo sepan implementar en un caso dado. Bueno, aquí también vamos a trabajar ecuaciones de matrices. Recuerden que, bueno, acá no vamos a hacer mucho énfasis, pero en este espacio quiero que veamos que también podemos tener ecuaciones con matrices. Por ejemplo, acá tenemos esta ecuación en donde conocemos la matriz A, la matriz B, y nos interesa buscar quién es esta matriz X. Entonces, vamos a trabajar este ejemplo. Nos dice, resuelva la ecuación para la matriz desconocida X, que es la que vamos a buscar, si A y B son iguales a esas dos matrices que tenemos aquí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, de nuestra ecuación, vamos a despejar quién sería X. Entonces, tenemos lo siguiente. La ecuación es 2X menos A igual a B. Recordemos que A, B y X en este caso son matrices. Vamos a resolver esa ecuación como usualmente resolvemos una ecuación lineal, pero en este caso ya no son variables, sino que son matrices. Si queremos despejar la matriz X de aquí, ¿qué vamos a tener? Que 2X es igual a B más A. Entonces X va a ser igual, acá hay que tener cuidado. Recuerden que A y B son matrices, así que no vamos a poder como tal dividir esas matrices entre dos, sino que lo que vamos a hacer es multiplicar por un medio a ambos lados, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente. Para despejar la X de aquí, tenemos que quitar ese 2 que está a la izquierda. O sea que vamos a multiplicar por un medio a ambos lados. Esto con esto se va. Entonces vamos a tener que X es igual a un medio por B más A. Mire que aquí tenemos una matriz, y aquí tenemos un escalar por una matriz. ¿Vamos bien? Y sabemos que para que esta ecuación tenga solución, B y A, o la suma de B más A, debe ser posible. O sea que B y A deben tener la misma dimensión. En este caso, A y B sí tienen la misma dimensión. ¿De cuánto es la dimensión de estas dos matrices? 3 por 2. 3 por 2. Entonces, si a ustedes les llegan a dar una ecuación así y las dos matrices, o por lo menos esta suma o lo que les resulte ahí no es posible, pues quizás es porque la ecuación no tenga solución. Entonces, sabemos que X es igual a un medio multiplicado por, eso es un paréntesis, ¿no? Eso no es una matriz. B más A. ¿Quién es B? Pues vamos a pasar la matriz B para acá. Y esto lo vamos a sumar con A. Recuerden que lo pueden escribir como B más A o A más B. Es ahí donde les digo que
esas propiedades pues uno las va usando. Acá no hay necesidad, pero pues pueden escribirlo también como A más B. Entonces vamos a resolver esto de acá, que es la matriz que resulta de B más A, y a ese resultado o a esa matriz que resulte acá, después la vamos a multiplicar por un medio. Lo pueden hacer así o pueden distribuir el un medio para cada matriz, como mejor les parezca. Me parece más corto resolver primero esta suma y a esa suma sí multiplicarla por el escalar un medio. O sea que vamos a tener un medio por la matriz que resulte de hacer esa suma. Entonces, si resolvemos esa suma, sería 0 menos 2, negativo 2, 3 menos 1, 2, 2 más 1, 3, 0 más 0, 0. ¿Y cómo quedaría la última línea, chicos? Negativo 1, negativo 5. Negativo 1 y negativo 5. Perfecto. Ahora todo lo vamos a multiplicar por un medio. O sea que esto nos va a dar una sola matriz en donde cada término va a ser igual a los términos de la anterior matriz por un medio. Entonces, negativo 2 por un medio sería igual a negativo 1. Un medio por 2 nos da 1. 3 por un medio, 3 medios. Un medio por 0, 0. Un medio por negativo 1, negativo un medio. Y un medio por negativo 5 medios, pues negativo 5 medios. Es decir, que la matriz que satisface esta igualdad que tenemos aquí, 2x menos a igual a b, es la matriz que tenemos aquí. Recuerden que esa es la matriz X que nosotros tanto estábamos buscando. La matriz que satisface con esta ecuación de matrices. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, yo les había hablado de otra operación que se puede realizar entre matrices. Dice, ¿es necesario contestarlo en forma de fracciones o también en decimales? Se puede contestar en forma de decimales. Lo que pasa es que no siempre les va a dar un decimal pequeño, ¿verdad? Digamos, aquí sí se puede dejar en decimales. Se puede. Pero a veces nos dan decimales muy largos y eso en matrices no se ve tan bien, ¿sí? No se ve tan bien escribir un decimal súper largo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, 3 medios, un medio, 5 medios, son decimales muy pequeños, así que también lo pueden escribir así. No hay problema. O sea, de cualquiera de las dos formas está bien. Pero digamos que si tienen un decimal que es muy largo, aquí, si nosotros empezamos a aproximar con esos decimales, no estaríamos dando una solución exacta. Y la idea es que demos una solución exacta. Entonces, si les da unos decimales muy largos que ustedes vean que tienen que redondear, es mejor que no, es mejor que lo dejen en fracción. Bueno, ahora yo les había hablado también de la multiplicación de matrices, es un procedimiento que también se puede hacer, pero esto lo dejamos un poco aparte porque es una operación más complicada que también vamos a aprender aquí, ¿no? Em, listo. Entonces aquí es lo primero que dice, multiplicar dos matrices es más difícil de escribir que otras operaciones. Algo indispensable antes de hacer una multiplicación entre matrices es que si nosotros, por ejemplo,
queremos resolver la operación A por B, entonces, ¿dónde la pongo? Por aquí. Supongamos que queremos multiplicar A por B, ¿sí? Siendo A una matriz de dimensión M por N y B una matriz de dimensión N por K. Algo indispensable para que esa operación se pueda hacer es que la cantidad de columnas de la matriz que está a la izquierda, en este caso A, sea igual a la cantidad de filas de la matriz que está a la derecha del producto, en este caso B. Entonces, estos dos términos deben ser iguales. Entonces, si ustedes van a resolver el producto A por B, ponen la dimensión de A, la dimensión de B, y verifican que estos dos términos de acá coincidan o sean iguales. Entonces, aquí sí se puede realizar hasta el momento la multiplicación de matrices. Digamos que eso es lo único que se debe cumplir en este caso. Entonces, esto de aquí, recordemos que son las columnas en A y esto, las filas en B. Y deben ser iguales. Además, el resultado, la matriz que resulte de hacer ese producto, va a tener una dimensión de M por K. Miren que a la final no me importa quiénes están aquí. Lo único importante es que estos dos términos de aquí, sea el valor que sea, coincidan. Y el resultado de ese producto va a ser una matriz de dimensión M por K. Que aquí yo pongo la observación para cuando ustedes estén estudiando en sus casas, lo puedan leer. Entonces, el producto A por B es una matriz de dimensión M por K. Eso es lo primero. Ahora vamos a ver realmente cómo vamos a resolver ese producto de dos matrices. Antes de multiplicar dos matrices, quiero definir lo que es un producto interior. El producto interior no es más sino el producto entre una fila y una columna de dos matrices. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta fila de la matriz A y esta columna o los elementos de una columna de una matriz B. El producto interior va a ser definido como esta expresión de acá. Miren que esto realmente, o sea, el resultado de toda esa operación realmente va a ser un número. Todo esto, este procedimiento nos da un número. Y ese va a ser el resultado del producto interior. Entonces, ¿uno qué hace? Uno toma primer elemento de la fila por primer elemento de la columna, más segundo elemento de la fila por segundo elemento de la columna, más así sucesivamente hasta llegar al último elemento de la fila por el último elemento de la columna. Como todos ellos deben tener aquí alguien por quien multiplicarse, es por eso que es necesario que la cantidad de filas de la matriz de acá sea igual a la cantidad de columnas de la matriz B. Esto fue lo que yo les acabé de decir. Elemento 1 por elemento 1, elemento 2 por elemento 2, todo sumado hasta llegar a los últimos dos elementos. Mire que acá hay una suma entre cada producto. Vamos a resolver esto para el siguiente ejemplo. Entonces vamos a hallar el producto interior entre esta fila y esta columna.
Recuerden que el resultado es un número. Dice, ¿se pueden multiplicar matrices M por N y N por M? Me refiero si se pueden multiplicar matrices que el número de filas sea igual al número de columnas de la otra. Sí, Jan, así como lo planteas, sí. Y mira que el resultado te va a quedar una matriz M por M. No sé si todos están viendo el comentario de Jan. Lo que dice es que si tenemos una matriz de dimensión M por N y N por M, él pregunta si eso se puede resolver. Claro, sí se puede, porque estos dos términos de aquí coinciden y el resultado es una matriz de tamaño M por N. Que eso pues está bien, no hay ningún problema que tenga la misma cantidad de filas y de columnas. Porque ya hemos trabajado matrices así. Ya hemos trabajado, miren, por ejemplo, esta matriz es de tamaño 2 por 2, tiene la misma cantidad de filas y misma cantidad de columnas. Lo que pasa es que recuerden que cuando hablamos de M y N, estamos hablando es de cantidad de filas y columnas. Entonces, para resolver este producto, solamente esos dos términos en azul deben coincidir. Si resuelvo tu duda, Jan, listo, dice que sí. Ahora vamos a resolver este producto interno. Entonces, lo que habíamos denotado ahorita, elemento 1 de la columna, de la fila por elemento 1 de la columna. Entonces, vamos a tener 2 por 1. Recuerde que esto es una suma, más segundo elemento, que sería negativo 1 por 3, más los últimos dos elementos, que sería 4 por 5, y ya, ahí quedaría hasta ahora producto interior. Aún no estamos multiplicando matrices, ¿vale? Solamente producto interior. Vamos a resolver esto de acá. Esto sería 2 más, perdón, menos 3 más 20. Y esto sería igual a 19 positivo. Miren que el resultado solo fue un numerito. Un numerito. Así vamos a empezar a definir ahora sí nuestro producto. Entonces, el producto entre dos matrices A y B va a ser una matriz que la llamamos C, o sea, le damos un nuevo nombre, y sus componentes van a ser el producto interior entre la fila. Entonces, miren, acá las posiciones de la nueva matriz C, que va a ser el producto entre A y B, va a ser el producto interior entre. Entonces, esto recuerden que nos está indicando la casilla. Fila 1, columna J. Entonces, cada término ubicado en esta casilla va a ser el producto interior entre la fila I de la matriz A y la columna J de la matriz B. ¿Cómo se puede ver esto? Entonces, supongamos que nosotros tenemos por aquí la matriz A y la matriz B. Al final vamos a tener una matriz que se llama la matriz C, que viene a ser el mismo producto entre A y B. O sea, es el resultado, ¿sí? ¿Qué estamos diciendo acá? Que si tomamos, o sea, que el elemento C y J, o sea, el elemento que está en el resultado de ese producto, en la posición IJ, que para nosotros IJ es desconocido, o sea, puede ser cualquier posición,
solo que la dejamos de forma general, va a ser el producto interior entre la fila I de la matriz A. Entonces aquí van a haber una serie de elementos, pongamos que es de 3 casillitas acá, y la columna J de la matriz B. Entonces, para que eso tenga sentido, pues debe tener las mismas 3 casillitas acá, ¿no? Para poder emparejar cada término, multiplicarlos, y esa suma va a ser el producto interior entre la columna I, perdón, la fila I y la columna J. Resolviendo ese producto interior, recuerden que eso nos da un numerito. Ese numerito es el que va a estar aquí. Entonces, eso va variando, ¿no? Eso va variando dependiendo qué elemento estemos encontrando aquí. Si estamos encontrando el de la casilla 1, 1, el de la casilla 1, 2, 1, 3. Eso depende. Vamos a hacer un ejemplo. Antes de eso, antes de trabajar el producto de matrices como tal, vamos a hacer este ejemplo donde nos dan la siguiente información. Dado que las matrices A, B y C tienen dimensiones 2 por 3, 3 por 3 y 4 por 3, vamos a determinar si el producto está definido. ¿Qué producto? Pues estos dos que tenemos acá. Entonces siempre debemos verificar si realmente se puede hacer el producto debido a su dimensión, antes de ponernos a hacer cualquier producto interno. Entonces, tenemos la matriz C y B, y según nos dicen, la dimensión de la matriz C es de 4 por 3, 4 filas, 3 columnas, y de la matriz B es de 3 por 3. ¿Qué me dicen ustedes? Ese producto entre la matriz C y B, sin conocerlas, solamente sabiendo la dimensión, ¿se puede resolver? Creo que sí. Sí, cierto, porque miren, nosotros vamos a resolver el producto C por B. Entonces vamos a poner a la izquierda el C y a la derecha el B. C por B. Y miramos la dimensión de C y la dimensión de B. Recuerden que estos dos términos deben coincidir. Como si coinciden, entonces el producto que nos están preguntando está definido. El producto está definido. Es muy importante que esto lo escriban con respecto al orden que nos dicen acá. Si nos escriben, por ejemplo, B por C, supongamos que nos escriben ahora B por C. No es lo mismo C por B y B por C, ya se van a dar cuenta. Miren que el producto de C por B sí está definido. Y si nosotros miramos B por C, entonces escribimos B y C en ese orden que nos pide el producto. Y vamos a ver la dimensión. ¿Cuál sería la dimensión de B? Según el ejemplo, la dimensión de B es de 3 por 3 y la dimensión de C es de 4 por 3. Miren que este producto de acá no se puede hacer porque estos dos términos de acá son diferentes. El uno es 3 y el otro es 4. Entonces, como son diferentes, el producto, recuerden que aquí estamos hablando B por C, no está definido. Bien, aquí arribita estábamos hablando del producto
C por B. Entonces es diferente si les dicen C por B a B por C. ¿Listo? Ahora, la dimensión del producto para el primer ejemplo, que es el que sí está definido, ¿a qué va a ser igual, chicos? ¿Cómo quedaría esa dimensión? ¿Qué dimensión tendría el resultado de multiplicar C por B? 4 por 3. 4 por 3, muy bien. Bien, ahora ustedes allá en sus casas van a verificar si el producto B por A se puede realizar y me van a indicar qué dimensión trae el resultado. Entonces, dimensión del producto, 4 por 3, que sería este término por este término. Bueno, ahora B por A. B y A, y aquí tenemos la dimensión. La dimensión de B, según lo que habíamos visto, es de 3 por 3 y la dimensión de A, según el enunciado, es de 2 por 3. Entonces tenemos 3 por 3 y 2 por 3. ¿Será que ese producto está definido? ¿El producto B No, por A? No, ¿verdad? Acá ya nos hace otra pregunta. ¿La dimensión del producto de M por N y N por K está dada por M por K? Sí. Mira que son los dos extremos que quedan de de esas dos dimensiones. Por eso acá les pongo en azul el resultado. O sea, si estos dos coinciden, el producto está definido, pero la dimensión del resultado del producto va a ser 4 por 3, que es prácticamente lo mismo que estás escribiendo ahí, Jan. ¿Listo? Ahora, estos dos términos de acá no coinciden. El uno es 3, el otro es 2. Entonces, con esto, el producto, miren de qué producto estoy hablando, el producto B por A. Quizás el A por B sí esté definido, pero en este caso, que es el B por A, el que nos están preguntando, no está definido. Sí, resolví tu pregunta, ya, no sé. Sí, sí las recibiste, lo que pasa que no me había fijado de lo que puso arriba. Y Ok, gracias. vale. Entonces miren que el hecho de que el producto B por A no esté definido no implica que A por B no esté definido. Un claro ejemplo es este que hicimos aquí. C por B está definido, pero B por C no está definido. Entonces una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿vale? Bueno, ahora sí, vamos con este producto de matrices, ya para empezar a multiplicar en forma. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Que las dimensiones hagan posible ese producto. ¿Cuál es la dimensión de la primera matriz y de la segunda matriz, chicos? 2 por 2 y 2 por 3. Ahora yo les pregunto, ¿es posible hacer ese producto?
Sí. Sí. Sí, claro. Entonces, este término de aquí coincide con este de aquí. Entonces, el producto está definido o se puede hacer. Y al final nos va a quedar una matriz o nos va a resultar una matriz de dimensión 2 por 3. Pero eso ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos resolviendo el producto, ¿no? Entonces vamos a copiar estas dos matrices abajo para no tener ahí esas letras encima. Entonces vamos a resolver este producto. Recuerden que cada elemento de mi nueva matriz, que en este caso va a ser de orden 2 por 3, es decir, dos filas y tres columnas. Cada elemento se va a calcular con el producto interior. Entonces, para la primera casilla, la voy a poner aquí en amarillo. La primera casilla se va a resolver haciendo el producto interior entre la primera fila y la primera columna. ¿Vamos bien? Entonces, vamos a resolver ese producto interior. Si recuerdan, entonces sería 4 por 1, 4 por 1. Voy a hacer la matriz un poco más grande acá abajo porque si van a resultar varias operaciones. Como aún no estamos acostumbrados a resolver ese, ese producto interior o este producto de matrices de forma mental, entonces yo voy a ir escribiendo todo el procedimiento que se va a ir haciendo. Entonces recuerden que hasta ahora estamos encontrando esta primera casilla. Aquí va a ir un número, pero ese número lleva un procedimiento por detrás, ¿no? O sea, lo primero que vamos a hacer es un procedimiento. ¿Qué procedimiento va a ser? El producto interior, primera fila, que es 4 por 1, y primera columna. Entonces va a ser 4 por 1 más 3 por 3. ¿Vamos bien? Ahora, el otro término va a ponerlo de otro color. Va a ponerlo... El otro término que viene en la siguiente casilla, que va a ser esta. Recuerden que son dos filas y tres columnas. Entonces, con esta fila voy a determinar estos tres componentes o elementos y cada elemento va a ser el producto interno, perdón, el producto interior de esta fila con cada columna. Entonces, este otro término se va a calcular con la primera fila, segunda columna. Entonces voy a poner otra vez aquí el color azul. Ahora vamos a resolver el producto interior entre estos dos, entre esa fila y esa columna, que va a ser 4 por 0 más 3 por negativo 2. Por último, fila 1, columna 3, que va a ser 4 por negativo 4 más, siempre más, 3 por 6. Hasta ahora hemos resuelto la primera fila de esa matriz. La segunda fila la vamos a hacer de la misma forma, pero ya la vamos a empezar a trabajar con la segunda fila de la matriz que tenemos aquí. Ahora vamos a calcular el producto interior entre esta fila y cada una de estas columnas. Entonces, fila 2, columna 1, va a ser igual a 2 por 1 más negativo 1 por 3. ¿Cómo quedaría la siguiente casilla?
con la misma fila que vamos trabajando y ahora nos vamos moviendo entre columnas, que ya sería con la segunda columna. 2 por 0 más negativo 1 por negativo 2. Bueno, por 3 puntos de bono, ¿quién me dice cómo quedaría la última casilla? Negativo 1 por negativo 4 y... Perdón, no lo dije mal. Sí, otra Sería, vez. sería 2 por Por negativo 6. 4 Sí. y negativo 1 por 6. Perfecto. Bueno, para ya obtener como tal el resultado de ese producto, pues lo que vamos a hacer es resolver cada suma que nos aparece allá en la parte de arriba de forma independiente. Entonces la primera nos dice 4 por 1, 4, más 3 por 3, 9, que sería 4 más 9, 3, 13, ¿cierto? Aquí 4 por 0, 0, más 3 por negativo 2, negativo 6. Siguiente, 4 por negativo 4, negativo 16, más 3 por 18, perdón, 3 por 6 es 18, o sea que nos da positivo 2. ¿Cuánto nos da este resultado de acá? Negativo 1. Negativo 1. Y el siguiente, 2. 2. Y el siguiente, Negativo 14. perfecto. Entonces miren que nosotros para resolver este producto, fijamos una fila y empezamos a hacer el producto con las columnas. Eso para la primera fila. Para la segunda, entonces nos quedamos en la segunda fila y empezamos a hacer el producto interior entre esa fila que fijamos y nos vamos moviendo entre columnas. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Bueno, vamos a trabajar este otro ejemplo. Nos dan dos matrices, A por B, y nos piden resolver, perdón, A y B, y nos piden resolver A por B y B por A. Son dos operaciones diferentes, entonces lo primero que vamos a hacer es resolver A por B. Si resolvemos A por B, pues vamos a copiar acá quién sería A y quién sería B. Entonces ya ustedes pueden mirar si realmente se puede hacer ese producto. ¿Si se puede hacer, chicos, o no? Sí, porque el número de columna de A es igual que el número de fila que B. Perfecto. Entonces ustedes pueden poner ahí la guía. La primera es 2 por 2, la segunda es 2 por 2 también. Y estos dos términos coinciden. Perfecto. Entonces sí se puede hacer. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Entonces vamos a tomar de guía nuestra primera fila y vamos a empezar a movernos entre columnas. Entonces vamos a realizar el producto interior entre esta fila y cada una de las columnas. Entonces, para el primer caso sería 1 por 3 más 3 por negativo 1. Esa sería hasta ahora la primera componente de esta matriz. ¿Cómo quedaría la siguiente casilla, chicos? 1 por negativo 2 ¿Sí? y 3 por 6. Más, ¿cierto? No olviden que ahí eso va sumándose. ¿Cómo quedaría la siguiente casilla? 5 por negativo 2 por 3, perdón. Por 3 Más más 3 por menos 2. por menos 2.
Bueno, menos 1, ¿cierto? Y la última sería 5 por menos 1, perdón, por menos 2 más 3 por 6. Listo. Entonces, siendo así, no nos queda más que resolver esta operación de acá, estas operaciones. Entonces, para el primer caso tenemos 3 por 1 o 1 por 3, que sería 3, menos 3, que nos da 0. Para el segundo caso tenemos negativo 2 más 18, que sería 16 positivo. Aquí tenemos 15 menos 3, que es 12. Y aquí tenemos negativo 10 más 18, que sería 8 positivo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ese sería el producto A por B. Ahora vamos a desarrollar lo que nos pide también, que además de calcular A por B, también debemos calcular B por A. Bueno, entonces vamos a escribir esto otra vez en orden. Recuerden que el hecho de que A por B esté definido no significa que B por A también. Entonces vamos a escribir quién es B y quién es A. Entonces aquí el tamaño, bueno, acá sigue siendo de 2 por 2 y de 2 por 2. O sea que este producto también está definido. ¿Listo? Y el resultado va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces ya sabemos que cuando empecemos a hacer este procedimiento, hacemos planes para escribir 4 casillitas que significan o que vienen dadas por las 2 filas y las 2 columnas del resultado del producto. Ahora sí, entonces vamos a empezar a disminuir un poquito los pasos para no escribir todo. Recordemos que la primera parte va a ser fijar esto de acá y empezar a jugar acá con las columnas. Entonces el primer producto interno va a ser 3 por 1, 3 más negativo 2 por 5, negativo 10. Entonces no sería 3 más menos 10, sino 3 menos 10. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quién sería el siguiente? 3 por 3, 9, más negativo 2 por 3, negativo 6. Entonces no sería más, sino 3, 9 menos 6. Ahora, con la otra fila, vamos a hacer el producto interno con cada columna. Entonces tenemos negativo 1 por 1, negativo 1, y 6 por 5, 30, positivo. Ahora, esta fila con esta columna va a ser negativo 1 por 3, negativo 3, más 6 por 3, 18. Ustedes lo pueden escribir como quieran, ya sea aquí con todo el procedimiento o pueden ir resolviendo eso directamente y poner los productos que les vayan dando con cada par de componentes. Entonces vamos a resolver. Tenemos aquí 3 menos 10 es negativo 7, 9 menos 6 es 3, negativo 1 más 30 es 29 positivo y menos 3 más 18 es 15 positivo. ¿Qué calculamos aquí? Calculamos B por A y arriba habíamos calculado A por B. Si nos fijamos, los dos resultados que obtuvimos fueron dos matrices totalmente diferentes. ¿Esto qué quiere decir?
esto lo único que nos dice es que A por B es diferente de B por A. O sea, en este caso no pasa como en los números reales que 1 por 2 es igual a 2 por 1, sino que para el producto de matrices no se tiene esa equivalencia entre A por B y B y A, y B por A. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando resolvemos este tipo de operaciones de matrices. Como vimos anteriormente, para la suma sí se tiene que A más B es igual a B más A, pero para el producto no. Bueno, acá nos falta muy poquito, así que les voy a robar unos 5 minuticos más para acabar con esta sección. Hay propiedades de la multiplicación de matrices, así como vimos las de la suma. También se cumple la propiedad asociativa, es decir, que si tenemos un producto entre tres matrices, imagínense cómo sería esa locura. O sea, nosotros siempre que vayamos a hacer una multiplicación entre matrices, tenemos que hacerla entre dos matrices. No podemos hacer un producto entre tres matrices al mismo tiempo. Es decir, que tenemos que asociar eso de alguna forma. Entonces, si nosotros tenemos una tarea, no sé, A por B por C. Supongamos que tenemos que multiplicar esas tres matrices. Entonces, hacer el producto de las tres al mismo tiempo, o sea, eso no, no se puede hacer. Entonces, lo que tenemos que hacer es resolver primero el producto de dos matrices, como ya lo hemos venido definiendo. Entonces, para resolver esto de acá, tendríamos que hacer A por B por C. Entonces, ¿qué nos dice acá? Primero, resuelva el producto B por C y ese resultado, este sería el paso 1, y ese resultado sí, multiplíquelo después por A, paso 2. Porque es que aquí se va a generar una sola matriz y esa matriz se puede multiplicar después con A. Entonces, para este tipo de procedimientos, cuando tenemos que multiplicar más de dos matrices, hay que tener como un orden o un cuidado porque no podemos hacer directamente el producto de las tres matrices. Y así como podemos hacerlo en estos pasos, también podemos, en lugar de multiplicar primero B y C, entonces esta sería la opción 1. Acá tenemos una opción 2 para resolver el producto A por B por C, que sería pues resolver primero quién es A por B y ese resultado multiplicarlo por la matriz C. Entonces aquí este va a ser el paso 1, que se nos va a generar una matriz y esa matriz la multiplicamos por C, o sea que ese sería el paso 2. De eso se trata la propiedad 1. O sea, no importa el orden en el que hagamos ese producto, para resolver el producto A por B por C, el resultado va a ser el mismo. Sea la opción 1 o la opción 2, nos va a dar una misma matriz. Acá tenemos otra propiedad que es la propiedad distributiva. Recuerden que A, B y C son matrices. Entonces, si estamos multiplicando, acá es muy importante, por izquierda, estamos multiplicando por izquierda la matriz a esta suma de matrices, podemos distribuir, pero como el orden de esas matrices o de esos productos no se puede conmutar o no se puede cambiar, pues A se va a distribuir, pero va a seguir quedando a la izquierda. Bien, es por eso que queda de esta forma. Se distribuye y queda a la izquierda también de cada resultado. Entonces vamos a tener que esto es igual a A por B más A por C. Y si en lugar de la izquierda la tenemos es a la derecha, pues esto también se puede distribuir, pero tiene que seguir quedando a la derecha. O sea que el resultado va a ser B por D más C por D. ¿Listo? Aquí la D se está distribuyendo,
pero tiene que quedar a la derecha también. Otra cosa que vamos a definir aquí es cuando tenemos una matriz o una potencia de una matriz. Entonces, si tenemos a a la n, es lo mismo que tener a por a por a n veces. O sea, la matriz multiplicada por sí misma n veces. Entonces, ahí habría que resolver un producto matricial. ¿Listo? Vamos a ver este ejemplito para resolver ese producto matricial. Entonces, tenemos que A es igual a toda esta matriz y queremos encontrar quién es A al cuadrado. Según la definición, A al cuadrado es igual a A por A, ¿verdad? ¿Quién es A? Pues A es esta matriz que ya es un poquito más grande, es de orden 3 por 3 y se tiene que multiplicar por sí misma. Entonces aquí habría que resolver ese producto donde se nos va a generar una matriz de orden 3 por 3. 3 columnas y 3 filas. ¿Listo? Entonces, de nuevo, vamos a resolver el producto interior entre la primera fila y vamos a empezar a jugar con las columnas. Entonces, la primera casilla va a ir con el producto interior que se resuelva con la columna que está en rosa. Va a ser 2 por 2, que es 4, más 0 por 0, que es 0, más 1 por 1, que sería 1. ¿Quién me dice a qué sería igual la siguiente casilla? Por 3 puntos de bono. 2 por 0, que sería 0. Ajá, 2 por 0, 0, más, Más 0 por 1, que también sería 0. muy bien, Y 1 por 1 por 0, que sería 0. también da 0, ¿cierto? Listo. Y la última sería la verde, que sería 2 por 1, 2, más 0 por 0, que es 0, más 1 por 2, que es 2. Bueno, de esta misma forma vamos a bajar ahora a la siguiente fila y otra vez vamos a movernos entre columnas. Entonces el primer término sería 0 por 2, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 1, otra vez nos dio todo 0. Ahora, voy a fijar aquí mejor ya estamos trabajando sobre la segunda fila. Ahora, el producto interior entre segunda fila, segunda columna va a ser 0 más 1 más 0. Y la siguiente sería 0 más 0, de nuevo, más 0. Otra vez nos quedó todo en ceros. Por último, vamos a trabajar con la última fila y otra vez nos vamos a mover entre columnas. Entonces tenemos 1 por 2, 2, más 0, más 2. ¿Cómo nos quedaría la siguiente? Sería el producto interior entre esta y esta, que sería 1 por 0, 0, más 0 por 1, 0, más 2 por 0, 0. ¿Cómo quedaría la última casilla, chicos?
para terminar. 1 por 1, 1. ¿Sí? 0 por 0, 0. Y 2 por 2, 4. Perfecto. Entonces, solucionando todas esas operaciones, nos va a quedar que esto es 5, esto es 0, esto es 4. Ahora vamos con la siguiente, 0, 1 y 0. Ahora vamos con la siguiente, que sería 4, 0 y 5, al resolver esa suma. 4, 0 y 5. Bueno, ahí queda un poquito torcida la matriz, pero la idea es que dejen todos los términos bien alineados. Listo. Ese sería el resultado de encontrar a al cuadrado. ¿Vamos bien? Recuerden que siempre deben verificar primero si el producto está definido o no.